Jodesh Tov, Shalom a todos, señoras y señores, queridos amigos y queridas amigas, directivos de la comunidad de la Unión Israelita del Perú y invitados de afuera. Es un gran placer y una verdadera alegría saludarlos en esta noche que tenemos con nosotros una gran personalidad, un querido invitado, renombrado y reconocido el rabino Pinchas Brenner, quien creció aquí también en Lima, muy querido por muchos de la Keilah, y a quien queremos agradecer por su tiempo y por compartir con nosotros este espacio por Zoom desde Miami. Raf Brenner, de parte de toda nuestra Keilah presente, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos más de 100 familias conectadas. Estamos grabando la charla y le damos una muy bienvenida. Y por favor, Rav Bejavot, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Gracias, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Dime cuándo empezamos y arranco. Adelante, adelante. Vamos a hablar hoy del mes de Elul. Gracias por acompañarnos, Rav Bejavot. Ante todo, quisiera saludar al rabino Simantov Nigri por la invitación a la Unión Israelita del Perú. Enviar un saludo a mi antiguo amigo, el rabino Abraham Ben Hamú. Y desde luego a los conocidos en Lima, Perú. Yo crecí en Lima, Perú, en Recuay 343, en Breña. En entonces se llamaba Chacra Colorada. Fui a un colegio en la avenida Bolivia que se llamaba Bolognesi hasta el tercer año de primaria. Y en el cuarto año de primaria ingresé al Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, de donde terminé la media. En aquel entonces no había León Pinelo. Empezó durante mi estadía en el Perú, pero empezó con los primeros grados y nunca pude asistir. Lamento eso. Y debido a que no tenía esa educación, mi difunto padre me despachó después de terminar la media a los Estados Unidos y nunca volví a residir en Lima. Pero, como dicen muchos, los verdaderos amigos de uno son los amigos de la infancia, de la media, de aquellos tiempos. No sé si ustedes saben que la avenida Venezuela se llamaba Progreso en realidad antes. Luego se llamó Venezuela. 735, ahí es donde vivían varios amigos míos. 742, Pancho vivía. Me acuerdo de mucho de esas cosas. Me acuerdo del jirón Iquique, que quedaba al final de la Recuay doblando a la derecha. Creo que Iquique 542 era la Unión Israelita del Perú. Y no voy a recitar los 14 incas para ustedes, pero créanme, los recuerdo todos. No recuerdo lo que desayuné ayer, pero sí recuerdo los nombres de los incas. Bueno, un gran placer de estar con todos ustedes y realmente aprecio esa oportunidad de, aunque es un monólogo, siento que es un diálogo, porque me están escuchando, espero, ¿no? Los que por lo menos ingresaron quieren escucharme, así que siento que va a ser un diálogo. No sé si hay espacio aquí para preguntas o no, pero aquí va lo que yo he preparado. Quiero hablar del mes de Elul porque hoy en día fue el primer día del mes de Elul, el primer día. Entonces, Elul es un mes muy especial porque es el mes que precede a Rosh Hashanah. Y en Yiddish hay un dicho, afile de fish in yam zittern in Elul, que incluso los peces en el agua tienen miedo cuando llega Rosh Hashanah, o se estremecen en el mes de Elul, porque viene pronto Rosh Hashanah. ¿Y qué es Rosh Hashanah? Desde luego es el día del juicio, el día en el cual todos vamos a pasar delante de Dios para que nuestro destino sea juzgado. Quiero citar aquí al hijo de mi maestro, que lamentablemente ya no vive, se llamaba Harav Yosef Dov Halevi Soloveitchik. Él fue la mente más importante para muchos de nosotros de todo el siglo XX, la mente judía más importante. Él tiene un hijo que no ejerce como rabino, se llama Haim. Haim es un historiador, pero también
es un hombre muy erudito, un gran talmudista. Y en una oportunidad, él escribió lo siguiente. Dice, como no es un rabino que está practicando en diferentes sinagogas, cuando llega Rosh Hashanah, dependiendo del lugar donde se encuentra, va a una sinagoga. Dice que durante los últimos 11 o 15 años, no recuerdo exactamente, ¿no? Solo en 2 sinagogas sintió de que la gente realmente está rezando. Porque dice la tradición judía que en Rosh Hashanah hay el libro de la vida y el libro de la no vida. Y depende si te van a inscribir en el libro de la vida. Ahora, si tú crees realmente que en ese día se va a inscribir tu nombre, ¿tú permitirías que alguien te hable durante el momento del juicio? Si toda tu vida depende de eso, ¿hablarías tú con alguien? Pero generalmente no es así, porque nosotros en la sinagoga también sentimos de que estamos en un lugar de compañerismo social. Entonces, de vez en cuando conversamos, pero por otro lado, de vez en cuando deberíamos de tomar la cosa muchísimo más en serio. Bueno, yo quisiera que me monten la primera lámina que preparé, que dice lo siguiente. Ani le dodi vedodi li. Ustedes ven las letras Elul en el lado derecho. Ese es un pasuk de Shir Hashirim que dice así. Yo soy de mi amado es mío. De cierta manera está diciendo que todos somos hermanos. Bueno, si es que en Rosh Hashanah se va a pasar juicio por cada uno de nosotros, no solo de nosotros, sino de la sociedad en general. Incluso las naciones son juzgadas en el día de Rosh Hashanah. Uno de los rezos dice, Hayom Harat Olam. En realidad creo que es el nacimiento, el aniversario del nacimiento del primer hombre. Y el mundo fue creado el 25 de Elul, pero generalmente en la misma época. Dice, hoy es el nacimiento del mundo. O sea que el universo está siendo juzgado en ese día. Creo que es un día de entendimiento, de acercamiento el uno al otro y no de guardar rencores ni nada por el estilo. Porque recordamos, si es que se juzga a toda la sociedad, todos estamos en el mismo bote, todos vamos a tener el mismo destino. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Dice la tradición judía de que el Beit HaMikdash, que fue destruido por los romanos en el año 70, ¿por qué fue destruido? Dice el Talmud, la segunda lámina, por favor, Sinat Hinam. Ahí había un odio gratuito, no había razón para ello. No había razón para ello. Un odio gratuito, Sinat Hinam. Entonces, el rabino Cook, que fue el gran rabino de Israel, dijo lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros compensar por Sinat Hinam? Dice, a través de Ahavat Hinam. Entonces vamos a tener amor gratuito. Vamos a entendernos más los unos con los otros. Esa es la respuesta seguramente. Ahora me han montado una lámina que en realidad viene de Ishle Re'eu Umatanot Laevionim, que viene de Megilat Esther. Ishle Re'eu quiere decir que yo esté con mi amigo. Umatanot Laevionim quiere decir de que hay que dar también regalos a los pobres. O sea, no se trata tan solo de un sentimiento. Tú tienes que traducir ese sentimiento en algo concreto también. Así lo dice el profeta. El profeta dice, así lo dice Pirkei Avot, Kol shechochmato merubim imaasav lemahu dome leilan she'anafav merubim veshorashav meatim. Solía decir, ¿a qué se puede comparar aquel cuya sabiduría excede sus acciones? A un árbol que tiene muchas ramas, pero pocas raíces, de tal manera que si viene un viento, lo saca de las raíces y tumba. O sea, tienes que también de alguna manera manifestar tus sentimientos y que se traduzcan en algo concreto. Creo que fue Benjamin Franklin, un americano de gran renombre, que dijo lo siguiente, de que los hechos son más importantes que las promesas. Más vale un hecho bueno que una palabra buena. Tienes que de alguna manera demostrar lo que estás haciendo. A ver si vamos a la próxima lámina, por favor. Esta es la lámina que realmente es la que me motiva
hablar con ustedes hoy en la noche. La encontré no hace mucho, donde dice lo siguiente, creo que fue un rabino del siglo XVI de Polonia, de que la palabra Elul, que vemos deletreada con las letras negras en el lado derecho, son simbólicas de lo siguiente: Aarón, Lujot, de Shivrei Lujot. Ustedes saben que en el Beit HaMikdash, ya podemos retirar la lámina, por favor. Ustedes saben que en el Beit HaMikdash, vamos a retirar las láminas si quieren, por favor. En el Beit HaMikdash había un lugar que se llamaba Kodesh HaKodashim. Ese era el lugar más sagrado. ¿Qué había en este lugar, Kodesh HaKodashim? Había un cajón. Aarón es un cajón que estaba hecho de madera, recubierto por dentro y por fuera con lámina de oro, y tenía una tapa que era maciza de oro. ¿Qué había dentro de ese cajón? Y eso es representado en nuestra sinagoga por la Aarón HaKodesh, donde está la Torá. Bueno, en ese Aarón habían las lujot que Dios había entregado a Moisés para el pueblo judío, las 2 tablas de la ley. Pero también había shivrei lujot, pedazos de lujot también, que de alguna manera les voy a decir de dónde vienen. Yo creo que la mayoría sabemos de dónde eso viene, ¿no? Entonces contenía lujot y shivrei lujot, ese arca. Tenía otras cosas también, pero esas 2 cosas principalmente. ¿De dónde vienen esos pedazos de lujot? Dice la Torá lo siguiente, que nuestros antepasados, unos 40 días, creo, algo por el estilo, después de haber recibido la Torá en el monte Sinaí, pensaron de que Moisés había desaparecido, que no regresaba. Entonces, con la ayuda de Aarón, hicieron un becerro de oro y empezaron a danzar alrededor de ese becerro de oro y dijeron: Eile Eloheja Israel, asher hotzetija me'eretz Israel. Este es tu Dios que te sacó de Egipto. Nuestros sabios dicen que seguramente era una réplica para Moshe, no para Dios. Bueno, sea como fuera. Dios le dice a Moisés, que está en el monte Sinaí: Lech red kishichet amcha. Tienes que descender porque tu pueblo se ha desviado mucho. Moisés baja del monte Sinaí y cuando él ve el fervor de nuestros antepasados alrededor del becerro de oro, él tenía las 2 tablas de la ley, las tira al piso y se rompen en añicos las tablas de la ley. Y entonces él dice: Mila Shemelai, todos los que estén con Dios, que vengan a mi lado. La tribu de Leví responde y se eliminan a todos aquellos que estaban danzando. Yo creo que 30,000 personas murieron en aquel episodio. Interesante. Mire, 30,000 estaban danzando alrededor, pero habían 6 millones, 600,000 adultos que habían salido de Egipto. Y 30,000 es un porcentaje, y el resto que hizo, quién sabe. Estaba mirando para ver qué es lo que va a pasar. De alguna manera no participaron, solamente la tribu de Leví respondió. Entonces, ya que Moisés lo rompió, Dios tuvo que decirle: mira, vete y elabora otras tablas de la ley, y yo voy a escribir nuevamente los 10 mandamientos y lo vas a entregar al pueblo judío. Claro, Moisés tuvo que de alguna manera pedirle, rogarle a Dios de que no escoja otro pueblo, que en fin, etcétera. El pueblo sacó de Egipto. ¿Qué va a decir el mundo que no pudo hacer? En fin, Dios responde a la plegaria de Moisés y se elabora un segundo ejemplar de las tablas de la ley. Entonces, ¿qué tiene este arca? Tiene las tablas iniciales rotas y también tiene las nuevas tablas que Moisés elaboró, pero que Dios escribió nuevamente. Ahora, si tienes las nuevas tablas, ¿para qué necesitas los pedazos de los otros? Bueno, una respuesta inicial la siguiente. Algo que fue sagrado mantiene algo de su santidad después, aunque ya no es servible. En un momento fue sagrado, tú no puedes desecharlo. Mira, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con un Sefer Torah que no se puede arreglar? Ya no se puede leer de él porque tiene fallas que no se pueden componer. Entonces hay que enterrar a ese Sefer Torah. Hay libros sagrados que ya no se pueden utilizar
se entierran tal como si fuera una persona, porque a la persona se entierra por la Torah que sabe y la Torah misma adquiere esa personalidad y hay que enterrarla. Entonces, algo que fue sagrado, lo mantienes en el Aarón. Hay quienes se refieren, por ejemplo, a gente de mi edad, ¿no? Que ya su mente no funciona tan bien, los llaman Shivrei Luchot. Mira, en un tiempo fuiste, ok, pero ya te estás de alguna manera gastando, tus neuronas están desapareciendo, las conexiones no son tan buenas. Al maestro que cité antes, Rav Yosef Dov Halevi Soloveitchik, él falleció creo que a los 90, el último año de su vida. El hombre no estaba en sus cabales mentalmente. Y era algo tan triste. Porque si uno dice, los americanos dicen, use it or lose it. Si no usas algo, lo vas a perder. Bueno, no podías decir de que este señor no ejercitó su mente. Yo creo que su mente estaba ocupada 25 horas al día. Totalmente. Él preparaba todas las cosas que hacía, las clases, los escritos que él dejó. Una mente extraordinaria. Y sin embargo, por alguna razón física, perdió esa habilidad intelectual. Entonces, como llama Shivrei Luchot. Entonces, a lo mejor lo que nos está enseñando es que no solo porque tenía santidad, sino alguien que sirvió durante su vida. Y llega un momento cuando ya no puede servir. No puede simplemente apartarlo. Mira, hay abuelos que algunos abandonan lamentablemente, los colocan en ciertos lugares. Una vez aquí en Miami, me dijo alguien que se ocupa mucho de la Hebra Kadisha, Rabino, usted estaría sorprendido. ¿Cuánta gente es abandonada por su familia? Llegan, muere y no hay nadie se ocupa de su entierro, nadie viene a su entierro. Es tan lamentable. Entonces, a lo mejor el mensaje ese de Shivrei Luchot es que cuando algo ya no sirve, pero te sirvió en cierto momento, no vayas a simplemente arrojarlo a un lugar, manténlo cercano de alguna manera. Pero yo en realidad lo entiendo de manera diferente. Y quiero compartir eso con ustedes. Eso es realmente lo que quiero decir. Lo que viene ahora. Rabino, perdón la intervención. Permítame decir que usted no es Shivrei Luchot. Usted, Baruch Hashem, que ahora está muy bien. Ok, bueno. Ok, en Venezuela se dice que la procesión va por dentro. Ok, digamos, de nuevo, lo que quiero decirles es algo totalmente diferente. ¿Qué representan estos pedazos de los Lujot que están en el Aarón? Bueno, las primeras Lujot que Dios entregó, pero representan otra cosa también. Representan el becerro de oro, representan esa danza frenética alrededor del becerro de oro. Pueden decir que era Moshe, es idolatría, punto. Los americanos dicen, si es que camina como un pato, hace sonidos como un pato, se mueve como un pato, es un pato. O sea, un becerro de oro es un ídolo. Es todo lo contrario que habían escuchado de Dios unos momentos atrás. Entonces, Elul te hace recordar de Shivrei Luchot. Tú quieres buscar un trabajo. Bueno, envías tu currículum. Dice, trabajé en tal lugar por tanto tiempo, hice tal, diseñé, creé, vendí, hice lo que sea. Tú le dices de que, bueno, en verdad también engañé a mi patrón anterior y fui a la cárcel por eso, pero en otro lugar. ¿Es eso lo que tú escribirías en un currículum que tú presentas para un trabajo? Eso es lo que vamos a presentarle a Dios en Elul para Rosh Hashanah. Mira, aquí está Shivrei Luchot, el testimonio de que danzamos alrededor de un Egel Azav. ¿Terminó con eso la idolatría? No, señor. Mira, algo que años atrás lo leí por primera vez en la sinagoga, atendiendo, escuchando lo que está diciendo. Yo no sé si en Lima, Perú, ya se estila de manera diferente, pero cuando mi papá era rabino, la haftará se decía rapidito así, no se cantaba. Creo que mi bar mitzvah leí la Torá, pero la haftará no tanto. En los Estados Unidos se canta, seguramente en Lima ya es otra cosa, ¿no? Pero la haftará del segundo día de Pesach dice lo siguiente:
de que había un rey que se llamaba Yoshiyahu y encontró un ejemplar de la Torá en el Beit HaMikdash. Y la gente hizo un convenio de nuevo, un brit con Dios nuevamente, de que ellos iban a cumplir las mitzvot. Entonces ese rey le ordenó al Cohen Gadol, que se llamaba Hilkiyahu, y a otros Cohanim, que saquen todos los elementos que se estaban utilizando en el culto de Baal y Asher, que son idolatría, totalmente idolatría, y quemarlo fuera de Jerusalén en un lugar que se llama Shadmot Kidron y poner las cenizas en un lugar que se llama Beitel. Estoy hablando después del rey Salomón, después de haber construido el Beit HaMikdash, la idolatría continuó. Dice el Talmud, ¿por qué fue destruido el primer Beit HaMikdash? Por Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar fue solo el emisario de Dios. La culpa fue nuestra, porque todavía había idolatría en el Beit HaMikdash. Tal como los romanos eran los agentes de Dios en destruir el segundo Beit HaMikdash por el Sinat Hinam, ese odio gratuito que teníamos. El primer Beit HaMikdash fue destruido por Avodat Elilim. Entonces, tú vienes en Rosh Hashanah. Según este señor, Elul quiere decir Aarón, Lujot, de Shivrei Lujot. Y le dice a Dios, mira Dios, yo soy el pueblo aquel que tuvo gran dificultad con la idolatría, etcétera, y quiero que me inscribas en el libro de la vida. ¿Tiene eso sentido? Creo que no. Pero el rabino era muy inteligente. Él lo escribió así. Yo no sé si su intención fue esa, pero yo lo entiendo de esta manera. ¿Por qué creó Dios el mal? En la tradición judía no hay un Dios del bien, un Dios del mal. Ese es Zoroastra, esa es otra cosa. Para nosotros Dios creó todo. Ustedes saben, en Shabbat en la mañana, después de Barjú, cuando empieza realmente el rezo de Shacharit, después de Psukei de Zimra, se dice lo siguiente: Baruch atah Hashem Elokeinu Yotzer Or, el que crea la luz, Uvore Hoshech, el que crea la oscuridad. La oscuridad no es tan solo la ausencia de luz, tiene su personalidad propia también. Ose Shalom, hace la paz. ¿Y qué más? Simón, vas a la sinagoga, ¿no? Ose Shalom, Uvore Takol, y crea todo. Eso en realidad viene de un pasuk de Yirmiyahu. El pasuk dice otra cosa. Yotzer Or, Uvore Hoshech. Ose Shalom, Uvore et Hara, y crea el mal. El mal fue creado por Dios también. Dicen estos sabios, el Midrash dice, por ejemplo, cada día después de la creación, Dios dice, Vayar Elohim Kitov, Dios vio que era bueno, ¡pum! Se terminó el segundo día, se terminó, bueno, el segundo día no lo dice, se terminó el tercer día, el cuarto día, claro, en el sexto día dice, Vayar Elohim Vehine Tov Meod, está muy bueno, o sea, vio todo completo, está muy bueno. Hay un Midrash que dice, ¿sabe lo que es eso? Ese es el mal que fue creado en el sexto día también. ¿Qué estoy diciendo? De que Dios es el creador del bien y del mal. En el libro de Job, tú tienes al diablo que va donde Dios y le dice, sabes, a este Job le has dado todo, por eso es que es buena gente, pero quítale las cosas y verás que no es bueno. Bueno, el diablo es una creación de Dios, ese es Satán. No es que hay un poder al lado y hay Dios al otro lado. No, señor, todo es parte de un solo conjunto. ¿Para qué necesitamos el mal? Ustedes saben quién inventó el bombillo eléctrico. Hoy en día ya hay diferentes cosas, ¿no? Pero el bombillo eléctrico por décadas, por un par de siglos, fue Thomas Edison. Dicen de que hizo 1000 ensayos hasta que finalmente logró el bombillo. O sea, se equivocó 1000 veces. ¿Ustedes creen que Microsoft, Apple, todo eso nació, todas las grandes compañías, de repente se despertó una noche, mira, sería bueno tener un iPhone, aquí está el iPhone? No, señor. Eso viene después de muchos errores, de muchas fallas. Y cada falla es un paso para ir adelante. O sea que
cuando el primer hombre comió el fruto del árbol del bien y del mal, no solo que estaba desobedeciendo a Dios, él también estaba aprendiendo algo. ¿Qué pasa si tú desobedeces a Dios? ¿Ustedes han ido a la sinagoga en Yom Kippur? Claro que sí. ¿Cuántas veces se dice al jete y uno se da golpes en el pecho? Mira, hay cosas ahí que nunca se me hubieran ocurrido de incumplir. Te dan un menú de cosas que puedes hacer malas y cada vez lo repites nuevamente. Entonces, yo vengo donde Dios y le digo, mira Dios, yo quiero que me escribas en el libro de la vida, pero quiero que sepas que yo robo, yo miento, yo codicio a la mujer del prójimo, que yo hago todo eso y Dios te va a escribir. Bueno, a lo mejor estamos diciendo otra cosa. De cada uno de nuestros errores, de cada una de nuestras fallas, estamos aprendiendo, estamos creciendo. Miren, hay un libro que se llama The Outliers. Un señor escribió un libro, tú ves a lo que juega básquetbol, tremendo jugador. Wow. El señor practica 10,000 horas, no sé cuántas horas semanales para llegar a eso. Tiene que practicar y eliminar errores, limar cosas que no ha hecho bien. O sea, en realidad, el mal que hay en el mundo debe de ser un trampolín hacia el bien. Tú tienes que aprender de eso, porque cada vez que lo haces, entiendes mejor de qué se trata. Porque si tú harías el bien todo el tiempo, la verdad es que no tendrías concepción de qué es lo que hay en el mundo. Para elaborar una vacuna, de repente uno dice, bueno, 3, 4 cosas, mezclas, se terminó la vacuna. Hay ensayos, hay fallas, y con cada falla, con cada intento, tú vas aprendiendo más. No tan solo vas aprendiendo qué es lo eficiente, estás entendiendo mejor de qué se trata todo. Estás entendiendo mejor cómo funciona el ser humano. Entonces lo que quiero decir es un mensaje para todos nosotros pecadores. Mira, los pecados no son tan malos. Depende qué es lo que haces con ellos. O sea, nosotros vamos a ir en Yom Kippur y se necesita teshuvah, tefilat, tzedakah. ¿Qué quiere decir teshuvah? Teshuvah quiere decir de que voy a utilizar aquellas fallas que he cometido y las voy a convertir en algo positivo. Dicen nuestros sabios, bemakom shebalei teshuvah omdim afilu tzadikim gemurim einam yecholim la'amod. Donde quienes se arrepienten, quienes hacen teshuvah, están parados, ni siquiera los que son enteramente santos pueden estar, porque aquellos que han pecado saben cuál es el resultado del pecado, entienden mejor la mitzvah, entienden mejor cómo se consigue una vida amplia, una vida saludable, una vida que tenga propósito. ¿Para qué estás viviendo? Eso no se consigue simplemente haciendo las cosas bien. Yo les dije que yo me recuerdo de mi niñez, me recuerdo de mi juventud. ¿Saben quiénes fueron los muchachos más exitosos luego? Algunos de ellos no eran los niñitos bien, que se portaban 100% bien en la clase. Algunos de los traviesos. Aquellos que hacían las cosas diferentes y que desobedecían cosas, pero empezaron entonces a entender la vida mejor. No estoy promoviendo de que hagamos averot, de que nosotros vayamos a incumplir las cosas. Solo quiero decirte, no hay nadie que pueda decir nunca cometí nada. Siempre pensé, ¿por qué no entró Moshe a la tierra prometida? Porque desobedeció la palabra de Dios. ¿Qué desobedeció? La verdad es que no estoy seguro. No entiendo cómo si darle un palo a una piedra que no es algo vivo. Por eso no entraste a la tierra prometida. Una vez anterior Dios le había dicho ya que le dé golpes a la piedra. Esta vez le dijo que le hable. A lo mejor no entendió bien. No es suficiente. Sea cual fuera, algunos dicen porque Moshe dijo Mamrim heitem, llamando de rebeldes al pueblo judío, y por eso, y un líder nunca debe de decir eso sobre su pueblo. Por eso que no, la idea es que todo el mundo comete errores, incluyendo Moshe, el gran líder del pueblo judío. Entonces, vamos a ir pronto a Rosh Hashanah y a Yom Kippur. Y tú piensas, mira, el año pasado estuve aquí,
y todavía he cometido errores. No he hecho todo lo posible. Tienes que reflexionar de que los errores no son algo permanente, a menos que hayas matado a una persona. Pero si has robado, si has engañado, mira, todo de alguna manera se puede rehacer. No solo eso, sino el hecho de que te equivocaste debe de ser, como digo, un paso adelante, un trampolín para que tú seas mejor en el futuro también. En esos días vamos a utilizar tefilá, vamos a rezarle a Dios. Siempre he pensado, ¿qué sentido tiene en realidad el rezo? Si lo piensas bien, ¿no? ¿Qué le vas a pedir a Dios? Algo que Él no sabe que necesitas. Sabe que lo necesitas. Si lo mereces, te lo va a dar. Si no lo mereces, el hecho que lo pidas te lo va a dar. Pareciera que no. O sea, alabar a Dios, decirle Dios es grande. It gadal veit kadash, no hay más grande que tú, Dios. Dios no necesita de nuestro reconocimiento tampoco. ¿Qué sentido tiene el rezo? Nosotros rezamos 3 veces al día, ¿verdad? Hoy fue Rosh Hodesh, tuvimos un rezo adicional, pero normalmente tenemos 3 rezos al día. ¿Cuáles son? Shaharit, Minjá y Arbit. ¿A qué hora rezamos? Hay un calendario, te dice a qué hora tienes que rezar. O sea, hay un periodo en el cual hay que rezar Shaharit, otro para Minjá, etc. ¿De dónde sabemos eso? Es que el profeta Osea dijo, un eshalma farim sefaten. Nuestros labios van a compensar en lugar de los sacrificios que había. Hoy no tenemos Beit HaMikdash, entonces en lugar de sacrificio en Beit HaMikdash, vamos a la sinagoga o en la casa y rezamos. Entonces las horas del rezo corresponden a las horas cuando se hacían esas ofrendas en el Beit HaMikdash. El Talmud da otra razón adicional. Dice de que en realidad quien nos enseñó a rezar Shaharit fue Abraham, quien nos enseñó a rezar Minjá fue Yitzhak, y quien nos enseñó a rezar Arbit fue Jacob. Porque hay 2 razones. Una debería ser suficiente. Cuando hay 2 razones, a lo mejor hay un problema con la razón. Voy a citar a mi maestro Arab Yosef Dov Halevi Soloveitchik. Él dijo lo siguiente: ¿saben por qué da la razón adicional de que los patriarcas fueron los que instituyeron los 3 rezos? Porque si los patriarcas no hubieran rezado, no hubiéramos sabido de que hay la posibilidad de rezar. Ellos nos enseñaron que hay rezo. Eso fue antes de la Torá todavía. Y el rezo, creo que no se trata de petición y alabanza, se trata a lo mejor de una excusa para comunicarte con Dios, para alguna manera sentir la presencia de Dios. Cuando tú dices la amidad, tú tienes que estar parado y concentrado de que estás delante de Dios en este momento. Ese hecho de poder acercarte a Dios, eso es lo que es la tefila, más que cualquier otra cosa. Entonces, en Rosh Hashanah y Yom Kippur, nos vamos a acercar a Dios con tefilá. Mira, venimos con este equipaje de acciones que hemos hecho, las buenas y las malas, y sobre todo tenemos que aprender de que las malas tienen que conducirnos a hacer algo bueno también. Pero lo malo no es malo, a menos que tú termines en que sea malo. Pero lo malo es energía. Lo malo se puede convertir en algo positivo. Depende mucho de ti. Dice la tradición judía de que no solo es tefilá y teshuvá, que es retornar a las raíces y ver de qué eso malo que has hecho que sea bien, sino también hay tzedakah, tú tienes que compartir lo que tienes. Y en español la palabra es muy buena, compartir. Tú tienes que partir lo que tienes con los menos necesitados. Y hoy en día en las sociedades modernas hay tanta divergencia entre los ricos y los pobres. En la tradición judía, mira, hay maaser terumá, hay shemitah cuando la tierra descansa y entonces peat, todas las esquinas, lo que sobra el agricultor tiene que dejar para los pobres. Viene el año de Yovel y las tierras regresan a sus dueños anteriores. Hay varias medidas para equilibrar de alguna manera la sociedad. Había un rabino que se llamaba de Kotzker Rebbe. Él cuando era muy jovencito, él tenía una mente muy aguda, ¿no? Él le dijo a su maestro lo siguiente: en el desierto, ¿qué comían nuestros antepasados?
Bueno, comían maná, maná llovía del cielo, entonces todo el mundo comía maná. Entonces dice, no había pobres. Bueno, todo el mundo tenía. Entonces, ¿cómo se cumplía con la mitzvah de tzedakah? Nosotros pensamos muchas veces que tzedakah es mi generosidad. Yo comparto lo que tengo con alguien que tiene menos. A lo mejor tzedakah es otra cosa también. Tzedakah es una oportunidad. Mira, en la ciudad de Nueva York tú puedes ir a muchos hospitales y vas a ver esta ala donada por el señor Ginsburg, esta ala donada por tal y tal. En fin, gente que donó millones de dólares y tiene su nombre ahí en la placa. Generoso, ¿no? Claro que sí. Pero con ese dinero podían haber construido un hospital. El hospital les dio el ámbito, les dio el lugar donde ellos pueden colocar esa placa. Hay toda una organización alrededor. Ellos donaron una parte. Es un privilegio poder dar. En Caracas, y yo sé que en Lima, Perú, el Keren Ayesod, toda una comunidad sionista ayudando a Israel. Aunque uno no vivía en Israel, uno daba su contribución. En Venezuela yo sé que ni podías morir si no contribuías con el Keren Ayesod. Tenías por bar mitzvah a cualquier momento, tenías que contribuir con el Keren Ayesod. Pero el Keren Ayesod era también una oportunidad. Te decían, mira, con tu donativo tú te vuelves parte de la construcción del Estado judío que hay hoy en día. Entonces, tzedakah, uno no debe de considerarlo como una obligación, que estoy dando de los bienes que tengo. Tienes que pensar de que es una oportunidad que se te da. Cuando tú le das algo a un pobre y tú se lo das mirando en la cara, él te está dejando entrar en su ámbito personal. Él te dice, hola, ¿cómo estás tú? Él te está permitiendo ayudarle. Recuerda eso también. Así que para Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es la culminación de este mes de Elul, tenemos que recordar todas estas cosas. Y voy a concluir, porque ya estoy abusando un poquito de su paciencia, de que en Rosh Hashanah tenemos la Amidá más larga que hay, la de Musaf. Y hay 3 secciones en ella. Una es Malhuyot, otra es Zichronot y otra es Shofarot. Malhuyot quiere decir, reconocemos a Dios como el creador. Él es el rey. En Rosh Hashanah lo coronamos nuevamente. A diferencia de los griegos, y ahí es de donde se separó Rambam, que aprendió mucho de Averroes, de Avicena, aprendió toda la filosofía aristoteliana, pero Aristóteles sostenía de que la materia era eterna, y para la tradición judía no. El único eterno es Dios. Dios es el creador de todo. No solo eso, sin la presencia de Dios, el mundo simplemente no existiría. De alaretz mitachat, así decimos en Aleinu L'Shabech, ein od, no hay nada más. O sea, fuera de la existencia de Dios, no. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yud Kei Vav Kei. Esa es existencia. Eye asher eye. Yo soy existencia. Sin mí no hay existencia. Entonces, en Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero en Rosh Hashanah es cuando lo decimos, vamos a reconocer a Dios como al creador del universo. Zichronot, vamos a recordar a nuestros patriarcas, vamos a recordar a nuestro pasado, porque ya les dije, Santayana sentenció que aquellos que no recuerdan la historia están sentenciados a cumplir los mismos errores que anteriormente. Pero hay otro ingrediente, que es el de shofarot. Hemos empezado a tocar el shofar hoy en la mañana para de alguna manera despertar los corazones. Mira, despierta de estado somnoliento, no sé cómo decir, de sueño, ¿no? Tienes que despertar de eso, del letargo, y tienes que hacer algo para la Teshuvah. Pero la mitzvah del shofar en realidad es en Rosh Hashanah. Por eso el día antes de Rosh Hashanah no tocamos el shofar, para demostrar en Rosh Hashanah que es una mitzvah tocar el shofar. El shofar se trata también, no solo de despertarte a ti, se trata también del futuro del pueblo judío, del destino. Ustedes saben, en castellano,
la palabra destino tiene doble sentido. En inglés hay una palabra que es destination. Eso quiere decir, voy a mi casa, mi destino es la casa, ¿no? Pero hay otra cosa que es destiny. Destiny quiere decir el destino de la humanidad, el destino de mi persona, hacia dónde voy. No es dónde voy mañana en la tarde. My destination, mi destino mañana en la tarde es ir a tal y tal restaurante. No, señor. El destino, mira, se habla entonces de destino. Se habla de Tikkun Olam, de arreglar este mundo. Tú tienes que de alguna manera en Rosh Hashanah y Yom Kippur justificar el oxígeno que tú estás consumiendo todos los días. Elul tienes que prepararte, pero tienes que responder en Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Con qué derecho consumes ese oxígeno? ¿Qué contribuyes tú a la sociedad? ¿Estás enseñando? ¿Estás reflexionando? ¿Estás influyendo a tus amigos? De alguna manera contribuyes algo a la sociedad. Cuando tú no estés más aquí, la sociedad va a sentir tu ausencia. Habrás dejado alguna huella. Bueno, un año está terminando. Vas a dejar una huella en ese año. ¿Qué vas a hacer en ese año? A lo mejor lo que Shofarot también quiere enseñarnos es que tienes que proponerte hacer algo el año que viene. No te vas a presentar con las mismas cosas que el año pasado. Tienes que de alguna manera demostrar de que has tomado ciertas decisiones y ciertos errores que has cometido se han convertido ahora en mitzvot, se han convertido en algo positivo para tu vida. Entonces, vamos a ir en Rosh Hashanah y Yom Kippur con el arca que contiene Lujot, que tiene las tablas de la ley, pero que también tiene Shivrei Lujot, que también tiene añicos, pedazos de las primeras tablas que fueron rotas, pero que continúan teniendo santidad. No solo que tienen santidad, sino que el error de nuestros antepasados nos hizo reflexionar para que nunca jamás cayéramos nosotros en ninguna idolatría. Demoró muchos siglos, pero finalmente lo conseguimos. El odio gratuito solo conduce a riñas, conduce a destrucción. Tenemos Medinat Israel que nos anima a un amor gratuito entre todos nuestros hermanos y de unidad, porque esta es una misión del pueblo judío. Nosotros no buscamos conversos, pero lo que sí buscamos es mantener una sociedad que sea ejemplo para el resto de las naciones, en todos los renglones, en lectura, en teatro, en todos los renglones, en el estudio de la Torah y sobre todo en un comportamiento moral y ético. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias, querido Rabino Pinhas. Realmente nos inspira con sabiduría mensajes tan importantes, interesantes para este mes de Elul, que tuvimos conectados de diferentes países, de Lima, Perú, de la Keilah, pero también veo gente de Colombia, de Venezuela, de los diferentes estados de los Estados Unidos, todos en los comentarios saludando con mucho cariño. Vamos a dejar grabada la plática para después subir en los diferentes canales del rabino y de la comunidad. Si el rabbi está de acuerdo, tal vez alguien tiene alguna pregunta, algún saludo, podemos abrir los micrófonos un momento. De acuerdo. Ok. Sí, ok. Muchas gracias a todos aquí mandando muchos saludos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario puntual antes de concluir? Estamos sacando la opción de micrófonos. Ya se puede abrir los micrófonos. A nuestro querido rabino Jimmy Benaroch y agradecerle todas las luces que nos dio desde que lo conocí en Caracas y siendo muchacho. Muchas gracias, Rabí, muchas gracias. Gusto de verte, Jimmy. Gracias. Gusto de verte, Jimmy. Benaroch. Rabí, muchos saludos. Soy la hija de Marcos Gabel, su amigo. Ah, un momentito, un momentito. Tú eres hija de Esther también, entonces. Y tú eres sobrina de mi íntimo amigo Pancho, que se llamaba Bención, que fue profesor del colegio. Lamentablemente ya no está más. Correcto. Fue uno de Correcto. mis mejores amigos de Lima, Perú. Claro. Correcto. Claro. En Ica vivía Gustavo Marcos. escucharlo. Gracias, gracias. Sí, crecí en Ica.
Bueno, yo sé. Yo fui a Huacachina. No quiero decirte los episodios con las amigas de mi mamá en aquel entonces. Ok. Ravi, un saludo también. Soy Benami Grockman, alumno y discípulo de tu padre. Y te conocí a ti también. Tú conocías mucho a mi hermano, Alexander. Ajá. Sí. Y Claro. nos hemos encontrado en Miami varias veces. Yo también. Me dio gusto escuchar tu charla. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Mira, no sabe cuánto me llena el corazón escuchar de peruanos, ¿no? Que hace tiempo que... Pero uno nunca olvida, desde luego, las personas, los amigos de la juventud, y mi papá era rabino, así que mucha gente pasó por nuestra casa y reconozco todos los nombres, desde luego. Me parece estar viendo a su papá. Yo era muy chiquita, él no era muy alto, pero yo miraba arriba y él lo veía con su barba blanca, vestido de negro y con su sombrero. Él me casó. Ajá, bueno, muy bien. Está Él bien me casada, espero. Hola, Ravi, somos Vivian y Peggy, somos nietas de Félix Rothstein, que también conoció mucho a su papá y casó a mis padres también. Yo me acuerdo de Félix Rothstein. No tiene- Además, Marcos Pepper Sí. es algo, ¿no? Él vive en Miami. Sí, es primo hermano de nuestros padres, Ok, de yo mi sé. mamá y su papá. Yo sé eso. No quiero decirte de que yo guardaba la carne en la nevera de una tía que vivía diagonalmente frente a nosotros. No teníamos frigidaire. No Es que también teníamos vivieron nevera. en Recuay. En Recuay, Claro. nosotros vivimos, claro que sí. Claro, me acuerdo muy bien de eso, me acuerdo muy bien. Nosotras existimos gracias a usted. Si usted no casa a mis padres, yo no nazco. Mi papá no casa a mis padres, digo mejor. Yo no nazco. Bueno, ok. Ok. Ravi, un gran saludo. Sus programas los escuchábamos mi mamá y yo mucho en Caracas, Venezuela, no recuerdo en qué canal, pero muy temprano siempre escuchábamos sus programas de la Unión Israelita de Caracas y siempre fueron de mucha verajá y estoy muy contenta de escuchar su charla hoy. Saludos, Rav. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ravi, Nisim Mayo acá en Lima, aprovechando para saludarlo y un gusto verlo realmente. Gracias por la charla. Mira, Nisim, tu abuela, Java se llamaba, era una de las señoras con las cuales iba mi mamá a Ica, a los baños termales. Y, no se lo cuentes a nadie, cuando yo tenía creo que 5 años, en un hotel donde llegamos, no había suficientes camas. Yo creo que dormí en la cama de tu abuela. Y desde entonces ella decía que ella durmió conmigo. 5 años en aquel entonces. Pero me acuerdo, nos vimos en Lima, Nisim, yo me acuerdo muy bien de tu mamá, de tu papá, etcétera, de toda la familia, ¿no? Y gusto. Y lo hemos tenido en casa de mis padres, por supuesto, y también en nuestro departamento. Anita y yo lo hemos tenido acá. Eso te digo. Yo me acuerdo, en la casa de tu mamá había una alfombra blanca. Nunca había visto eso en el piso, alfombra blanca. Eso lo vi en la casa de tu mamá. Para que veas que me recuerdo. Como digo, no sé lo que desayuné ayer, pero esas cosas. Saludo muy cordial, Rabino. ¿De quién? De Simón. Hola, Simón. Yo te pregunté antes, no me contestaste. Sí, es que tenía el mute. Ajá, Sí, bueno. sí contesté, pero tenía el mute. Bueno, a lo mejor yo no lo escuché, etcétera. Simón y yo nos conocemos por muchos años en Caracas, desde luego. Desde luego, toda la familia. Bueno, queridos amigos, ha sido un gran placer. Y si alguno de ustedes quiere, yo tengo un programa que se llama Café con Fe. Pueden ir a YouTube, / una línea así, poner Rabbi Brenner, Rabbi con doble B-R-A-B-B-I, Brenner con una sola N, y ahí van a encontrar todo lo que yo hago. Y pueden, si quieren, suscribirse. De todas maneras, muchísimas gracias, Rabino, por la oportunidad de conversar, aunque sea de un solo sentido, pero sentí de alguna manera que estamos conversando. Un placer enorme. Gracias, Rabino Pinhas Brenner, por compartir con nosotros y ya podemos ir deseando Shana Tova Umetuká. 100%. A todos ustedes, muchísimas gracias. Shalom. Muchas gracias. Rabino. Shalom. Shalom.